Bueno, pues en este segundo bloque o segunda sección del Present Simple, que dedicamos al Present Simple, vamos a acceder, vamos bloque 1 y vamos a la entrada que dice Present Simple Grammar and Exercises, con la que ya estuvimos trabajando en la sección anterior o en el bloque anterior, o la grabación anterior. Y vamos a acceder al archivo PDF de Present Simple Exercises. Y puesto que ya habíamos practicado la afirmación, estuvimos hablando también de la negación, pero quedó pendiente, y por eso, y eso es lo que vamos a ver ahora, la pregunta, la question, ¿no? ¿Ok? Sugerí un ejercicio por ahí, concretamente creo que está en la segunda ficha, ¿ok? Este que estoy aquí, voy a hacerlo más grande. Ok, y ya digo, porque bueno, siempre me resulta interesante y creo que es importante el trabajar las questions. ¿Ok? Bueno, antes de meternos ahí en el ejercicio y tal, un breve recordatorio de cómo eran las preguntas, ¿no? La formación de las interrogaciones, de las oraciones interrogativas en el present simple, volvemos a utilizar do y doesn't, que ya habíamos utilizado de alguna manera en la negación. En este caso, siguiendo un orden muy concreto. Do primero o does primero, según fuera el sujeto. Ya sabéis, do con I, you, we, they, does, he, she, it. Do o does, como digo, el sujeto correspondiente. El verbo tal cual se nos ofrecía en el ejercicio, es decir, sin ningún cambio. Y detrás de ese verbo, si había o si tenía que escribir algo, el resto de información, el resto de la oración que yo siempre llamo como complemento, ¿no? Es decir, de forma general. Y a esta estructura, que es fija, si queríamos hacer o se nos presentaba una pregunta, una interrogación con question word, con partícula interrogativa, de las que ya vimos, ¿no? Where, what, when. Pues esa partícula interrogativa, siguiendo el principio general de uso, se colocaba al principio. ¿Vale? Es decir, la estructura de la interrogación era fija, como digo, si utilizábamos question words al principio. Ahí sí tenéis las dos primeras oraciones, ¿no? Aquí dice, where do your parents live? Entonces ahí teníamos el where, el do, el sujeto, your parents y el verbo. ¿Ok? Ahí teníamos una pregunta con question word, siguiendo esa estructura. Y la siguiente, sin question word, do you always get up early? ¿Ok? Con esa estructura. En esta, además de do you always get up early, teníamos como añadido un adverbio de frecuencia. Y siguiendo la regla general del adverbio de frecuencia, se colocaba delante del verbo. Así fuera la oración del tipo que fuera. Veis que do you always, always y luego get up, que es el verbo. Bueno, pues vamos con la siguiente. Vamos a utilizar para ello la pizarra. Voy a descargar un momentín que se me había pasado para no tener que estar moviéndonos de un lado a otro. A ver, aquí. Vamos ahí, entonces. Bueno, no lo he dado por supuesto que conocíamos el ejercicio. El ejercicio lo que nos pide, porque nos da más o menos todo, nos da el verbo, nos da el sujeto, nos da si hay una question word. Entonces lo que nos pide es put the words in the right order, es decir, siguiendo la estructura de la pregunta, ordénalas y utiliza en el lugar adecuado do o does, pues según sea necesario. ¿Vale? Bueno. Vamos with number 3, con la pregunta número 3, ¿ok? Que ya tiene una question word, ¿ok? Y que quedaría así, fijaos. How often do you watch TV? ¿Ok? Pues, como veis con el uso, how often do you watch TV? Tenemos aquí una question word, precisamente una question word que añadimos, que vimos con el present simple, que era la question word para preguntar por la frecuencia con la que algo ocurría. ¿Con qué frecuencia? That's right. ¿Ok? Y luego, pues el orden de la frase. How often do you watch TV?
I watch TV. Recordad, esto como principio general, siempre que tengamos una pregunta con question word, como las que vamos a encontrar en pregunta número 1 del examen, hay que responder con frase completa. Okay, let's have a look at the next, it's number 4. También con question word. What? That's right. Do you? Great. Excellent. What do you want for dinner? Bueno, si tenéis hijos y tal, de repente os habéis enfrentado a esta pregunta. ¿Qué queréis? ¿O qué quieres para la cena? En ese momento, que yo entiendo que para un padre o una madre es como terrible, ¿no? Dios mío. Porque, joder. Esa es la Maite, creo que por tu risa, creo que sí. Eh, Hola, Eddie, bienvenido. Bueno, pues, what do you want for dinner? Okay, you, whatever. Now, number 5, okay, pues esa sería, that's right. Do you like football? Great, that's right. Hola, ¿qué tal? That's right, do, sujeto, sí. Bueno, está saliendo do, pero también saldrá por ahí en algún momento el does, ¿eh? Ok. Vale, pero siempre fijaos, y por eso son estos ejercicios que se incluyen aquí, ahora que estamos empezando con el present simple, muy repetitivo, pero para que se nos quede bien la estructura. Vuelvo a insistir una vez más y siempre lo diré cuando estemos trabajando con preguntas. No lancéis, por supuesto, de que las sabéis perfectamente, aun cuando las sepáis. Cada vez que tengáis que trabajar con questions, fijaos bien porque, insisto, el contexto, la situación donde más equivocaciones hay. Ok, number 6. Aquí sí. That's right. Does. That's right. Es como la de antes, pero ahora ya, pues your brother es he, pues el does. Aprovecho que aparece your brother, your, es un adjetivo posesivo, va seguido siempre de un sustantivo. Bueno, cuidado porque hay veces que nos dejamos llevar un poco por los nervios, porque estamos ahí como, ¿no?, concentrados, y suele ser un fallo habitual, porque así lo hacen algunos compañeros, que cuando encuentran your y después va un sustantivo, no se presta atención al sustantivo que va detrás. E inmediatamente que se ve your, se piensa que la oración es plural y se utiliza plural, ¿no? Es decir, que posiblemente algunos al hacer esta frase ha dicho, do your brother, no. Siempre hay que prestar atención al sustantivo que va detrás de your, porque a veces será singular, como es este caso, that's your brother, y otra será plural, ¿vale? Pero yo suele ser habitual, o, bueno, habitual, vamos, que puede ser que se cometa ese fallo. Okay, number 7, okay, so question word, what, that's right. In your free time, what do you do in that's right? Y aquí teníamos, si os acordáis el otro día, en el ejercicio de la negación, que salió do como verbo principal y coincidía con lo del don't y el doesn't. Y a veces se producía este error de que yo veo, tengo que poner una frase de present simple en negativa y el verbo es do, y digo, I don't do, o she doesn't do, porque una cosa es el don't o el doesn't y otra es el do. Ocurre igual con las questions, ¿veis? Que dice, what do you do? Porque el primer do, o si fuera does, es como el signo de interrogación, no significa nada. El verbo, el do, que significa hacer, es el que viene detrás del sujeto. Por eso, cuando yo tengo que preparar, hacer una pregunta con el present simple, con do, pues lo pongo y tal, ¿vale? Insisto porque es un fallo a veces, se produce que como se cruza en la mente el do del verbo y el do o el does para hacer la pregunta o para hacer la negación y se quita el verbo. No. What do you do? I don't do. She doesn't do. What does she do? ¿Ok? Aunque se parezca repetirse, no se repite. Sí. Doesn't do, don't do. Eso es lo que preguntas, Maite. Sí, cuando el doesn't do o don't do. Porque el verbo que va detrás, siguiendo el principio que hemos explicado, el verbo que va detrás de don't o de doesn't tiene que ir el infinitivo, forma base, como te lo da el ejercicio. Y el ejercicio te va a decir que utilizas en esa frase negativa do.
Da igual si es don't o da igual si es doesn't. Es como cualquier otro verbo. Por ejemplo, si fuera work, pues tú pones don't work o doesn't work. Pues igual, de la misma manera actúa do. Es don't do o doesn't do. ¿Ok? Es decir, do es un verbo, es el verbo hacer. No tiene nada que ver con lo del auxiliar. Es negativo, entiendo que sería don't do. That's right. Pero ¿Sí? sí, diríamos, she doesn't do exercise. Es que no sé por qué no lo tenía claro. Ok, pues bueno, perfecto. Pues para eso precisamente está bien que comentemos y preguntáis porque este es un fallo común, ¿vale? Cuando do o does de la negación o de la pregunta se encuentra con el verbo do. Do, o sea, don't o doesn't en la negación o do o does al principio de una pregunta del present simple son meras partículas, no tienen ningún significado. Y hemos dicho que para cualquier verbo, si es negativo, don't o doesn't y después el infinitivo, como me lo da el ejercicio, y en el caso de las questions, do o does sujeto y el verbo en infinitivo. Que da la casualidad que en estas frases el verbo es do, no pasa nada. Es que es igual, no es igual. Puede que se parezca, puede que coincida en la forma, pero don't o doesn't o do o does en una pregunta son partículas, no tiene significado ninguno. Claro, pero pensaba que sí. Ok, Ok. ok. Seguiría siendo das. No, tú también, siempre tú. ¿Vale? Great, that's right. Sí, ya digo, está bien esto que haya salido y tal para comentar. Great, let's continue with the next sentence. It's number 8. Where, that's right, does your sister work? Where does your sister work? She works at the university. She works, no, whatever. Whatever. Where does your sister work? Where, el does, el sujeto, el verbo. Now, number 9. Ok. Bueno, vamos a volver a empezar por arriba. Y luego vamos borrando. Esa pregunta es, ¿vas a menudo al cine? Eso sería, do you often go to the cinema? Siguiendo la regla de los adverbios de frecuencia delante del verbo. Yo siempre me gusta explicarlo así. Hay gramáticas o tal que explican, lo explican de otra manera, pero puede resultar confuso. Si decimos, pensamos en lo de que sea siempre delante del verbo, sin importar qué tipo de... o detrás del to be, ¿vale? Delante de cualquier verbo o detrás del to be, si lo explicamos así, no hay que meterse en afirmación, negación, sino que tú, da igual la frase que sea, siempre tienes que colocarlo delante del verbo. Do you often go? I don't often go. I often go. Siempre va igual. ¿Ok? Delante del verbo. Number 11. 11, number 10, sorry. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? What does this word mean? ¿Ok? Es una forma de preguntar por el significado. Number 11, ahora sí. What does this word mean? Ajá. ¿Qué significa esta palabra? El verbo. Sí, mean que además es un verbo irregular. Mean, meant, significar, querer decir. Entonces, what does this word mean? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esta palabra? That's right. Does it, la siguiente, often snow here? Does it often snow here? Llueve, nieva a menudo aquí. Okay. Aprovechando y tal, los fenómenos atmosféricos, llover, que hace calor, nevar, etcétera, siempre el sujeto va a ser siempre it.
porque es algo en español sabes que tiene una correspondencia con frase impersonal, en inglés siempre es con it. It rains, it snows, it is hot, it is. Great. Now, number 12. Ok, la de la hora de la cama. Vamos a borrar aquí ya para ir terminando esta parte. What time? Okay, it's the beginning of the question. What time es la question word para preguntar por la hora, ¿no? ¿A qué hora? O sea, no ya when, sino what time. ¿A qué hora? What time do you usually? Okay, that's right. Go to bed. Okay, what time do you usually go to bed? ¿A qué hora te vas a la cama normalmente? Nuevamente tenemos aquí un adverbio de frecuencia, usually, pues delante. What time do you usually go to bed? Ok, number 13. Aquí tenemos uno de cantidad, que ya estudiaremos esa parte. That's right. How much does it cost to phone New York? A ponerlo, ¿no? New York. El how much aquí es cuánto cuesta, ¿no? How much does it cost? También otra forma es how much is it? How much is it? Una alternativa. How much is it to phone New York? Claro, aquí ya no tenemos el present simple, sino que sería con el verbo to be, pero es habitual la pregunta, how much is it? ¿Cuánto vale, no? ¿Cuánto cuesta? So, how much is it to phone New York? How much does it cost to phone New York? Claro, al ser el verbo to be, es que how much is it es casi como una frase hecha, ¿vale? Es cuando lo de que se dice, pues si vas a un restaurante, si das, how much is it? And finally, is what do you usually have for breakfast? En español diríamos, ¿y qué tomas en el desayuno normalmente? Este es ese de have, ¿ok? What do you usually have for breakfast? Creo que en español decimos, ¿qué tomas en el desayuno? Y en inglés es con for breakfast. Para desayunar, that's right. O, ¿qué tomas normalmente en el almuerzo? En el almuerzo, for lunch. O en la cena, for dinner. En inglés utiliza la preposición for. ¿Ok? Questions? Bueno, pues con esto habremos completado el present simple. Vamos a